La noticia se habría dado así. Ayer Viernes Santo, día 23 de abril de 1943, por la noche, cuando la Hermandad de la Hoz regresaba, un tranvía impactó en el zanco izquierdo y provocó un accidente en el paso. Los hermanos sacaron a la Virgen del palio, se la llevaron al templo, ahí prácticamente quedó suspendida la estación de penitencia de la cofradía. La Hermandad de la Hoz está recordando el 75 aniversario de aquel suceso, de un suceso que también ha podido marcar la historia contemporánea de la cofradía. A la Virgen no le ocurrió absolutamente nada, el paso sí, el paso quedó prácticamente destrozado, y tenemos aquí a un testigo directo, a un testigo presencial, como era el monaguillo que iba delante de ese paso hace 75 años. Antonio Silva, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien. ¿Y usted recuerda todo aquello? ¿Usted recuerda...? Sí que lo recuerdo perfectamente, porque aunque tuviera yo 10 años, y en aquella época un niño era un niño, con 10 años, hoy no, hoy son mayores, pues recuerdo como un susto muy grande, yo sentí que la gente empezaron a chillar, y cuando vuelvo a la cara me encuentro el paso ya volcado. Y yo lo que hice es correr por la calle Castilla buscando a mi familia y mi familia buscándome a mí, y nos llevamos paseando a la calle un rato muy grande, hasta que ya aquello se apalacó y mi padre empezó a recoger las cosas y llevarlas a la hermandad, y fueron unos días de mucho trabajo allí dentro de la hermandad. Era de noche, ¿no? La cofradía ya venía de vuelta, ¿no? ¿Cómo? La cofradía venía de vuelta ya, ¿no? De vuelta, ya para recogerse. Y el tranvía era el que conectaba Camas con Sevilla, ¿no? Camas con Sevilla. ¿Y qué es lo que pasó? ¿No frenó? La Magdalena Cama. ¿Que no frenó el tranvía o qué pasó? No, el tranvía fue que iba despacio, muy despacio, y le cogió la cuesta del Altozano, y ya no pudo, ya inercia, el peso del tranvía por la vía, con la acera que también tendría hecho, claro. Pues la inercia, pum, hasta que paró en el paso. Y entonces el paso, usted lo recuerda, doblado completamente, ¿no? Sí. ¿Qué hicieron los hermanos con la Virgen? Que era lo más importante, ¿no? Pues todo el mundo fue corriendo a la casa más cerca que había de familia, era un estanco que había allí en la calle Castilla, y allí se cogieron una sábana, se cogió la Virgen, se envolvió en la sábana y la llevaron a la hermandad, y allí se guardó la hermandad, y ya durante toda la noche, pues trayendo chismes rotos de la calle San Jorge hasta la Hoz, y al otro día 3 o 4 días. 3 o 4 días trabajando, bajando muebles y enseres rotos y puestos. Prácticamente ahí la estación de penitencia definitivamente se acabó. Claro, ¿no? Hombre, ahí todo el mundo salió corriendo por un lado y por otro. El Cristo todavía no habría entrado, ¿no? ¿O sí? El Cristo creo que había entrado. Sí, había entrado porque yo en la carrera me lo vi ya dentro, sí. Había entrado. Y después, al año siguiente, me imagino yo que con los tranvías se tendría más cuidado, ¿no? ¿Cómo? Que los tranvías tendrían más cuidado, ¿no, Antonio? Hombre, claro. Te abierto de esto y una cosa. Yo tengo una fotografía del cachorro en el puente de Triana, ¿eh? Está el cachorro en medio del puente y a 20 metros está un tranvía. En aquella época iban detrás. Hoy no, hoy afortunadamente se llega y cortan la circulación y tal. Pero en aquella época iba poquito a poco, detrás de una procesión. ¿Y qué costalero estaba en el zanco izquierdo detrás del paso? Pues... Estaba el penitente, ¿no? El penitente fue el que le cogió más cerca de la pata. Y varios... El Mena, uno que se llamaba Mena, que vivía en Triana, el loco de Triana también, en fin. Unos cuantos, ya con la memoria se me va. Pero ahí estaba el penitente. Que serían cargadores del muelle, la mayoría de los costaleros, entonces, ¿no? Entonces los costaleros todos eran cargadores del muelle. No es como hoy, que hoy están en una oficina y van y sacan un paso. Incluso hacen yoga, ¿no? Sí, porque después vamos a escuchar ese reportaje del yoga para costaleros, lo de la semana pasada. ¿Sale Comas también en el Sí, está. Relajándose y eso, ¿no? Decíamos que el penitente fue uno de los costaleros, que también, que hable más fuerte, ¿no? Pero póngase usted unos cascos, ¿no? Vamos a ponerle unos cascos a Antonio ahora cuando pueda. Digo que
El penitente, dentro de su historia, dentro de su biografía, uno de los hitos también fue este, ¿no? El accidente que sufrió cuando llevaba el paso de la Virgen de Lao. Aquí se encuentra su sobrino nieto, Sergio Alejandro Barba. Sergio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues bastante bien, un poquito tocado de la garganta, pero bueno. Me imagino yo que tu abuelo o tu tío abuelo te habría contado este episodio una y otra vez, ¿no? El del tranvía de Lao. Sí, eso era uno de los episodios que se contaban mucho en mi familia. Y bueno, él cuenta que él sintió un golpe tremendo y que, claro, el paso se venía abajo y él se quedó en el zanco aguantando la pata para que pudieran salir la gente de abajo. Entonces, bueno, pues ese esfuerzo le provocó una pequeña lesión en los riñones, que estuvo una semana así en cama y demás, porque, bueno, se quedó bastante tocado, pero después de eso él siguió trabajando igualmente y, de hecho, después, aunque pensó en retirarse por aquel motivo, no porque se hubiera lesionado, sino porque entendió que fue su culmen a su vida de costalero, después de eso siguió sacando cofradías. De hecho, sacó después Baratillo, que consiguió sacarla a pulso, cuando en aquella época se sacaba arrastrando los zancos. Arrastrando los zancos. Exactamente. Él fue uno de los promotores para que el Baratillo no se sacara arrastrando, sino que se sacara a pulso. Cosa que en aquella época era un paso bastante complicado de sacar. Y bueno, por cabezonería digámoslo así, fue y consiguió que aquello se sacara a pulso y de hecho se sigue sacando a pulso. Tu tío trabajaba en el muelle, obviamente, ¿no? Trabajaba en el muelle, en aquella época trabajaba en el muelle. Anteriormente, a los 10 años corría ladrillo, con 10 años ya corría ladrillo en los tejares de Triana. Era un oficio bastante duro y lo hacía con 10 años. De ahí empezó a tener su corpulencia física que tenía, que no era de gimnasio ni de deporte ni nada por el estilo, era simplemente constitución física y del trabajo que había realizado. Era chiquitito, pero era una mole. Era una mole. Tremendo, ¿no? Como era De hecho, en el muelle, pues, palardea un poco y demás de sus fuerzas. Cogía bidones de 222 kilos, lo levantaba con los brazos como si fueran las piedras en el País Vasco. Bueno, o sea, hacías CrossFit antes de que se inventara el CrossFit, ¿no? Exactamente. Yo creo que se lo leí a Antonio Burgos, quizás, que ha sido una persona que ha contado mucho la vida, la mítica vida de tu abuelo, ¿no? Eran muy amigos ellos. Eran muy amigos, exactamente. Eran muy amigos y siempre a Antonio Burgos le tenemos un cariño especial porque siempre estábamos allegados a él y él ha contado siempre la historia bastante real. No, creo que le leí a Antonio Burgos sobre el carácter, ¿no? Era un hombre que tenía una autoridad sobre su gente increíble, ¿no? Totalmente. Era una persona que él, el trabajo que hacía se lo tomaba tan en serio que lo que intentaba por todos los medios que aquello saliera lo mejor posible, pero siempre con muchísimo carácter, pero siempre cuidando a su gente. Porque el penitente ha sido un capataz que siempre ha cuidado a sus costaleros, porque él era de los que pensaba que los que hacían grandes realmente después a los capataces eran los costaleros. Si tú a la gente no la cuidabas, pues no tendría a la mejor gente. La mayoría de los costaleros de renombre de aquella época querían trabajar en la cuadrilla del penitente. ¿Por qué? Porque el penitente era una persona seria, brusca y demás, pero después, como cuidaba a la gente, no había otros capataces como él. Era muy mosqueón, ¿no? Sí, era un poco, mucho genio, era cascarrabia, ¿no? Eso, pero cascarrabia, no rencoroso. Cascarrabia, pero no rencoroso. Entonces, bueno, se alteraba rápido, pero después era una persona que te hartaba de reír con él, porque era una persona que los que lo hemos conocido en ambientes familiares y no en ambientes de cofradía, pues bueno, lo hemos visto, era muy... le gustaba un poco el jaleo, las huergas y demás, le gustaba el cante, le gustaba el rocío, le gustaba el balme. ¿Le gustaba hacer paella o...? Le encantaba hacer paella, además unas paellas espectaculares. Sí. Por ahí alguna fotografía, por ahí, lo que pasa es que aquí en la radio no podemos poner fotos, pero... ¿Que no de qué? Aquí se la da Manolo Luna y nos enseña. Pues yo me comprometo a mandarte alguna. Haciendo la paella, ¿no? Hay una cosa que nos enteramos el otro día. ¿Tú sabes quién hizo una paella en el cuerpo de campana de la Giralda? Marmolejo. ¿Ah, sí? Que también sabía hacer muy bien las paellas y cuando estaba restaurando las azucenas de la Giralda, se llevó para arriba, Fernando Marmolejo, se llevó para arriba la paellera y hicieron, fíjate, tomarse una paella allí en el campanario, ¿no? En el campanario de la Giralda. Sobre tu tío abuelo, sobre el penitente, hay mucha historia, mucha leyenda. Él fue capitán del ejército republicano, ¿no? Efectivamente. Era de Durruti, de la gente de Durruti, ¿no? No, yo no sé exactamente no lo sabe. Y él estuvo condenado a muerte, ¿no? Estuvo condenado a muerte porque, bueno, todos los oficiales, cuando acabó la guerra, todos los oficiales automáticamente quedaban condenados a muerte. Pero él
dicen, tampoco las familias no lo hemos indagado un poco y no lo hemos llegado a descubrir realmente. Pero Jesús Basterra, que en paz descanse, que ha estado colaborando mucho con nosotros últimamente. Y aprendió de él. Aprendió de él, fue su discípulo. Nos contó que hubo gente de la Hermandad del Cachorro que intercedió por él, por el tema de haber salvado al cachorro en el 36, y le conmutaron la pena de muerte por una condena de una cadena perpetua, que después se la conmutaron por 30 años, y posteriormente hubo una amnistía general y quedó libre. Se salvó. Tuvo después de estar en el campo de... Un campo de concentración. En Heliópolis. Sobre el penitente hay una leyenda en torno, fíjate, a la hermandad de Lao. Dicen que el penitente participa en el asalto a la parroquia de Lao, que eso fue el 19 de julio del 36, pero que después, cuando se va la gente, los sindicalistas, al cachorro, para al cachorro y dice, al cachorro no lo quemáis. Sí. ¿Eso es verdad o no? Yo, verá, esa teoría no se sostiene mucho. ¿Por qué? Pues porque una persona que va a quemar una iglesia, después no va a defender otras, y además defiende a muchos vecinos, porque allí intentaron asaltar la tienda de jamones de la calle Castilla, y él fue detrás de esas personas diciéndole que bueno, que sí que eran tan valientes y demás, que se fueran al centro, que era donde estaban pegando tiros, que allí lo que eran familias, trabajadores y demás, que eran familias de Triana, que no eran... Entonces, esa teoría no se sostiene mucho por ahí, pero tampoco se sostiene mucho porque él era en esa época costalero de la Virgen de Gao. Y de hecho después continuó saliendo de costalero. Yo pienso que en aquella época ninguna persona que hubieran visto quemar la iglesia le hubieran permitido después salir de costalero allí, porque lo hubieran linchado allí en cualquier momento. Y es verdad que después la OLE agradeció el tema de lo del accidente, del esfuerzo que hizo para aguantar aquello, porque si él no se hubiera quitado la pata, la Virgen se hubiera caído al suelo. Porque es el que mantuvo que el paso no se cayera, porque la pata de él la perdió porque se la llevó el tranvía. Y entonces después hay otra cosa más, que es que él siguió saliendo de costalero, ya te digo, hasta el 42, por ahí que... 43 fue el accidente unos años después. No, ahí ese fue el último año que salió de costalero, pero estuvo hasta el 43 saliendo de costalero lado. Esa historia viene después porque, bueno, es una persona que vino de abajo. No era muy demasiado bien aceptada en el ámbito de los costaleros, de los capataces de la época, perdón, que venían todos de generación en generación. Entonces, que una persona que viniera de abajo, humilde, y se metiera a hacerle sombra y superando a muchos capataces de la época, pues bueno, pues empezaron a salir algunas leyendas urbanas y entre ellas pues salió. Él era muy reservado, ¿no? Él no hablaba demasiado de los episodios de la República, de la guerra. Él hablaba siempre en petit comité, pero más de uno le quiso hacer entrevistas y solo emitió alguna entrevista al final ya de su carrera, cuando salió la de Memoria de un capataz en ABC, sí. Pues esa fue una de las pocas entrevistas. Que es la que se puede ver en YouTube. Exactamente. Que es muy interesante. Es una de las pocas entrevistas que él... De hecho, Antonio Burgos estuvo intentando sacarle un poco para contar un poco, pero él no quería que... Él le gustaba, yo te digo, en petit comité con la familia, eso sí lo contaba y demás, pero después no era persona de contarle. Sergio, usted también ha sido uno de los promotores de que ya haya una calle o una glorieta, ¿no?, con el nombre de Salvador Dorado. En el sitio por donde vivió, ¿no? Sí, cerca de donde vivió, vivió en la calle Castilla casi toda su vida, y es en la confluencia de la calle Alfarería con Ronda Triana. Está aprobado ya por el ayuntamiento, se ha aprobado en el pleno municipal, y bueno, nosotros desde aquí damos las gracias al ayuntamiento por haber aceptado nuestra petición. La familia también me transmite el agradecimiento, y bueno, está aprobado, pero todavía no tenemos fecha de inauguración. Esperemos que sea pronto. Y mucha gente no sabe por qué ese apodo del penitente, ¿no? Bueno, el penitente ya lo va conociendo cada vez más gente, pero bueno, el penitente viene porque en el corral de vecino donde vivía él, uno de sus tíos, Rafael, tenía un problema en el habla y no pronunciaba bien. Entonces, la merienda típica de aquellas épocas era el pan y aceite, y como no sabía pronunciarlo, pues le pedía pan paitente. Quiero paitente. Y entonces la abuela, que estaba por allí liada con sus labores, pues decía, anda, toma paitente y cállate ya. Toma paitente y cállate ya. Y entonces ya a partir de ahí fueron los paitentes. Pasa que después, al irse al ámbito cofrade, pues fue fácil tergiversar la palabra paitente por penitente. Claro que sí. Si él hubiera escuchado que hay un centro de yoga que hace un curso para costaleros, ¿qué hubiera hecho tu tío? Pues
No me lo imagino yo haciendo yoga, ¿a que no, Antonio? ¿El qué? Haciendo yoga al penitente. No, que no, no, no creo que, vamos, él, hay una entrevista en internet también que de hecho es conocida porque tiene un canario que se lleva a toda la entrevista cantando. Esa, sí. Ahí habla de... Mira, escúchala. La Junta me pidió a mí que si yo era capaz de enseñarlo a ellos, yo le dije que sí, entonces me lié con ellos. Hay un muchacho que también hoy es oficial del penal del puerto, estaba Moscote, y hice una lista, yo me empiezo a hallar, yo le quise llevar 2 pateros míos del Paso Cristo, porque lo que empezó allí fue con el Cristo, y me dijeron que no, pero que hoy, que ellos querían Estaba saber contando todo. el penitente los inicios de la cuadrilla de los estudiantes. Pues